Vamos a iniciar el día de hoy y quiero recordar que a pesar de que en el calendario de videoconferencias dice que el día de hoy tendríamos 2 horas, en realidad eso era debido a que si se mantenían los feriados de octubre, pues iba a ser así. De lo contrario, no. Entonces, en realidad hoy tenemos 1 hora y mañana también tenemos 1 hora. Lo que va a cambiar es pues la primera semana de noviembre, ¿no? Porque los feriados están para la primera semana de noviembre. Bueno, entonces como el tema decía, hoy vamos a repasar algo de los mapas de riesgo. Recuerden que este documento yo se los había dejado en el aula, esta guía para elaboración de mapas comunitarios de riesgo, que es una guía general utilizada, digamos que más que todo para el tema de la prevención contra desastres naturales principalmente. O sea, el tema de mapa de riesgos ambientales, que es el que ustedes tienen aquí en este documento, también del aula, es mapa de riesgos y recursos sanitarios. Claro, es básicamente lo mismo, el procedimiento general es básicamente el mismo. O sea, el procedimiento general es construir o elaborar un croquis, una representación gráfica de recursos y de potenciales amenazas a las comunidades o a las poblaciones en una localidad, en un determinado lugar. Entonces, en realidad funciona muy bien, o sea, sirve muy bien porque los criterios son casi los mismos. Ahora, lo que quiero que revisemos hoy es este más bien. A ver, que esta es la guía metodológica para la planificación de salud en casos de emergencia y desastres para el nivel local. Esto es de Honduras, este es un documento de Honduras, ¿verdad? Dirección General de Vigilancia de la Salud, Departamento de Emergencias Nacionales, con colaboración, esto se elaboró, estas directrices se elaboraron con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, nosotros contamos con este documento, que es una guía metodológica, es una guía para aplicar metodologías para planificar qué pasaría o qué debería de ocurrir, qué procedimientos se deberían de llevar a cabo en el caso de emergencias a nivel local. Cuando hablamos de nivel local, pues estamos hablando básicamente de cualquier parte del país, pero casi siempre las poblaciones más afectadas son las poblaciones rurales. Ya los eventos en salud, es cierto que se propagan, se dispersan más rápidamente en una ciudad por el tema del hacinamiento, ¿verdad? Porque una ciudad está más poblada, una ciudad hay más personas, mayor población, y por lo tanto los eventos en salud se dispersan rápidamente. Cuando digo eventos en salud me refiero a cualquier problema con alguna infección, por ejemplo, o cualquier problema relacionado con la salud de una cierta población. Entonces, en una ciudad esto pasa, en el área rural el asunto es más delicado porque los recursos no son los mejores, pues. Entonces, vale la pena que se pueda revisar esto y por eso vamos a hacer un repaso de este documento. Entonces, fíjense, en esta guía metodológica vamos a buscar más abajo aquí esto se lo voy a proveer igual, ¿verdad? Se lo voy a subir hoy en el aula. Entonces vean que en la presentación del documento se dice que este documento, llamado Guía Metodológica para la Planificación de la Salud en Casos de Emergencia y Desastres a nivel local, tiene como objetivo fortalecer, dice, las capacidades de los diferentes actores del sector salud que tienen presencia a nivel nacional, departamental, municipal y local en su preparación ante situaciones de emergencia y desastres. Cuando en este caso se habla de situaciones de emergencia, se incluye obviamente principalmente el aspecto de salud y por supuesto el tema de los desastres en relación a la salud, ¿no? El problema que se da
cuando hay, por ejemplo, huracanes, inundaciones o sequías, etcétera. Entonces, más abajo se hace un resumen del por qué, pero aquí vemos más claramente el propósito. Dice mejorar la capacidad de respuesta del sector salud a nivel local para atender adecuadamente cualquier situación de emergencias o desastres. En realidad, esto es planificación para prevenir. Ya lo que estábamos hablando en sesiones anteriores, ¿no? Cómo planificar qué puede pasar en una determinada localidad, en un determinado lugar, en nuestro país, o en general, por departamentos o en todo el país, qué puede llegar a pasar que pueda afectar la salud de las poblaciones y cómo se debe de atender esas emergencias. Recuerde que hay organizaciones estatales como el Comité de Contingencias, que es COPECO, que tiene una jurisdicción a nivel nacional y que tiene la obligación por ley, porque para eso fue creado, de planificar anticipadamente cualquier evento que pueda interrumpir no solamente el bienestar de las poblaciones, sino pueda interrumpir de alguna manera el desarrollo normal de actividades económicas, sociales, ¿verdad? En el país. Entonces, para las planificaciones se necesita tiempo, se necesita pues bastante conocimiento, se necesita recopilar datos del campo o de todas las áreas de forma constante, continua. O sea, para poder planificar cómo evitar desastres o cómo evitar eventos en salud que puedan afectar mucho a las poblaciones humanas, se tiene que planificar con tiempo, que eso es algo que se da en todas partes del mundo, en todos los países del mundo. Y en relación al sector salud específicamente, la planificación debe de ir orientada a mejorar, como dice aquí, ese es el propósito, mejorar la capacidad de respuesta del sector salud para atender cualquier situación de emergencia, cualquier situación de desastre. Vemos que en realidad los entes del Estado no están bien preparados para esto, porque recordemos lo que pasó en el Mitch, quizás ustedes no lo vivieron, pero bueno, estamos viviendo ahorita algo que sí está siendo una emergencia muy, muy importante, esta pandemia, pero quizás en el Mitch ustedes no vivieron esa situación de desastre natural y el impacto en salud que tuvo. Cuando el Mitch afectó las costas de Honduras, y afectó todo el territorio nacional, porque este huracán en realidad no solo afectó las costas, sino que todo el interior del país. Hubo pérdidas económicas tremendas, pérdidas en producción, o sea, la producción se detuvo, la gente ya no podía sembrar, muchos cultivos se perdieron, la gente no podía salir con cargamentos de café de sus lugares donde se produce el café hacia donde se vende porque las carreteras estaban destruidas, porque el agua no paraba, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones importantes. También aumentaron casos de dengue debido a la saturación de agua que había, ¿verdad? Estaba muy húmedo, llovía todos los días. Entonces había una producción bastante grande de mosquitos porque había suficiente humedad para mantener esas poblaciones. También hubo problemas relacionados con síndromes diarreicos, ¿verdad? Se aumentaron las infecciones diarreicas, aumentaron los casos de leptospirosis. Entonces, en realidad, una cadena de desastres, ¿no? O sea, como producto de ese desastre natural, hubo una cadena de desastres a nivel de salud terrible. Eso es precisamente lo que se debe de planificar. Habría que ver qué tanto Honduras ha adelantado, ha aumentado, digamos, su nivel de respuesta a partir de 1998, cuando nos afectó terriblemente ese huracán. Habría que ver, ¿no? Y eso solo se puede ver o solamente se puede medir en la respuesta que tienen los entes del Estado o los entes a nivel local, las autoridades a nivel local o los grupos de respuesta ante estos eventos a nivel de las localidades, de las colonias, de los municipios, de las aldeas, etcétera,
para ver si eso realmente ha mejorado. En general, como para aumentar esa capacidad de respuesta del sector salud ante eventos dañinos, dice acá que los objetivos generales que se han perseguido, o el objetivo general que se persigue con este tipo de planificación, es orientar las principales acciones y operaciones del sector salud. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué se debe de hacer en caso de una emergencia, de un evento en salud? También, aparte de eso, preparación de respuestas ante la emergencia, desastres de forma organizada, oportuna, eficiente, al menor costo posible. Si las cosas se hicieran planificadas con tiempo, por ejemplo, no tendríamos el aumento de casos de infecciones respiratorias en los primeros meses del año, cuando el tiempo es seco y donde hay más incendios forestales. O sea, si hubiera una buena planificación ante ese tipo de desastre en relación a la salud, tendríamos una disminución en los casos de infecciones respiratorias. El problema es que quizás los planes están aquí, están escritos. En Honduras nos caracterizamos por, no es que carecemos de insumos, o carecemos de leyes, o carecemos de reglamentos o de documentos que nos ayuden, o planificaciones que nos ayuden a atender situaciones de emergencia. Tal vez no es que no tengamos esos documentos, no tengamos esa información, sino que no se aplica. Entonces, ese es el gran problema, que no se aplica, porque en un incendio forestal, por ejemplo, una medida simple que debería de aplicarse es que se le exija a los dueños de terrenos que no están ocupados, ¿verdad? O al Estado, que es el que controla las tierras ejidales, en las carreteras, por ejemplo, que se corte el pasto con antelación, de tal manera que este pasto no crezca y se seque y sea combustible para un incendio forestal, pero no lo hace, o sea, no se hace. Entonces, por eso es que se dan tantos problemas a nivel de infecciones respiratorias en esos meses. Ustedes se han fijado cómo en marzo, abril, por ejemplo, casi siempre, incluso usted nota que sobre la ciudad se ve una nube como de humo. En realidad es una mezcla de todo. Ahí es una mezcla de humo de vehículos, es una mezcla de partículas que vienen de los incendios forestales, es es en gran parte también vapor de agua que está suspendido en el aire y que vuelve turbia la atmósfera. Entonces, esa combinación de tanta partícula incrementa terriblemente los casos de infecciones respiratorias. Hay una serie dentro de estas metodologías, hay una serie de objetivos específicos, ¿verdad? Facilitar a la organización de los comités de salud para emergencia. Esto es a nivel local. Fíjense que cada comunidad en las áreas rurales, en las áreas rurales donde realmente la gente necesita mayor asistencia en salud, que en una ciudad, porque en una ciudad pues por lo menos hay mayor facilidad para que usted vaya a un centro asistencial, entre comillas, porque bueno, los hospitales, aunque deberían de ser más, y los hospitales públicos que existen deberían de ser más, pero los hospitales públicos que existen, bueno, se supone que ahí están para atender las emergencias o atender las situaciones que se presenten día a día, pero en las áreas rurales es más difícil, no hay hospitales en las áreas rurales. Si hay clínicas del Estado, no tienen suficientes medicamentos, no tienen nada para trabajar, y menos planificaciones, o sea, no se aplican que sirvan para prevenir problemas en la comunidad. O sea, ahí donde realmente más se ocupa que se puedan formar comités de salud. Eso es lo que deben de ser los alcaldes, por ejemplo. Los alcaldes, eso es lo que deben de hacer en las comunidades. En cualquier municipio, eso es lo que tienen que hacer, formar comités de salud. Comités de salud formados por médicos, formados por enfermeras, enfermeros, formados por personas con conocimientos en ingeniería, para poder atender situaciones y planificar antes de que puedan ocurrir eventos que sean nocivos para la población. O sea, esas son las cosas que realmente ocupamos en este país. Proporcionar los elementos metodológicos para que los comités de salud
para emergencia elaboren sus planes, elaboración de planes de emergencia sanitarios, prever qué puede ocurrir de acuerdo a las características de la zona, a las características de esa comunidad, qué eventos en salud pueden afectar la población y prevenir, elaborar planificaciones para evitar esos eventos. Proporcionar instrumentos de información necesarios para brindar una respuesta y una serie de cosas más. Esto es importante, definir principales elementos para caracterizar las amenazas, riesgos de las comunidades. O sea, en esto se basa los mapas de riesgos, en identificar riesgos. Hay un río en la comunidad que cuando llueve, o que siempre que llueve, aumenta el caudal y provoca inundaciones y afecta a los cultivos que están, digamos, en las inmediaciones de las casas de las personas. Afecta a los cultivos, afecta al ganado, se inunda y hace que las carreteras estén en un pésimo estado, de tal manera que la comunidad quede aislada de comunicación con el exterior. O sea, todas esas cosas se deben de planificar. Esas son las cosas que se deben de plasmar en un mapa de riesgos. Entender qué amenazas, qué riesgos y con qué recursos se cuenta en cada comunidad para poder hacer frente a esas situaciones de emergencia. Determinar procedimientos de respuesta con la comunidad para hacer frente a emergencias y desastres. El problema es que aquí se piensa que la gente es tonta. La gente no es tonta. Si usted llega como una persona que va a socializar un plan de emergencias con la gente, usted llega donde la gente le explica, miren, o hace reuniones con la comunidad. Eso es muy común en las comunidades rurales. Es común que se le diga a la gente, miren, nos vamos a reunir en el cabildo, ¿no? Que es la municipalidad, ¿verdad? Allá en la sala del cabildo nos vamos a reunir y vamos a explicar qué va a pasar, qué vamos a hacer en los siguientes meses para prevenir tal cosa. La gente va y lo entiende, pero no hay que malentender la capacidad de respuesta que puede tener la gente una vez que se le explica, que se le dice, mire, en esta comunidad tenemos estos problemas. La misma gente, realmente las autoridades son tontas, porque la misma gente es quien, después de hablar con ellos, le dicen cuáles son las amenazas que hay en esa comunidad, son los que viven ahí, son los que están ahí en contacto con la naturaleza y con el medio todos los días, son los que trabajan ahí. Entonces, más bien las autoridades deben de socializar con la gente en la misma elaboración de los programas de salud, en la misma elaboración de los programas de prevención en salud, deben de contar siempre con la comunicación con las personas. Toda la vida, eso debe de pasar, pero no se hace. La comunidad responde de manera positiva cuando se le tome en cuenta. Pero eso debe ser algo que en la mentalidad de ustedes como profesionales futuros, ya próximos de ser profesionales, debe de imperar en su cabeza. O sea, involucren a la comunidad. Las personas, una vez que se les explica qué se quiere hacer o qué se debe hacer para prevenir y para mejorar su salud, las personas se involucran. Determinar actividades de seguimiento, evaluación de las acciones que desarrollan los comités de salud. Cambia un partido político, gobierna un partido político en 4 años y se forman comités de salud, crean planes, socializan esos planes, la gente contribuye, la gente ayuda, la gente se involucra, porque si no involucra usted a la comunidad se siente aislada y se siente desprovista y se siente desprotegida y no va a responder de manera correcta, no va a hacer caso a las medidas. Es lo que ocurre en Honduras y en todas partes del mundo. Si las personas si las comunidades, los gobernantes o las autoridades de salud no socializan las medidas que se quieren aplicar con la gente no responde de manera adecuada. Y esto de seguimiento de los planes, seguimiento de la evaluación de las acciones, es que si los planes fallan por algunas razones, pues hay que rectificarlos, hay que mejorarlos. Este documento, si este documento no aplica a la realidad nacional,
entonces hay que volverlo a hacer. Eso es lo que quiere decir dar seguimiento y evaluación. Hay que evaluar las acciones, si fueron efectivas o no fueron efectivas. Pero lo que quería decir con esto, con este objetivo, es que dice seguimiento y evaluación de las acciones que desarrollan los comités locales de emergencia en salud. El problema es que se hacen unas medidas en un gobierno y si el próximo gobierno que viene es de otro partido, ya no se siguen las medidas. Eso ocurre muy seguido en este país. Por eso es que la gente no cree en la política. La política es un ejercicio diario de comunicación entre la sociedad. O sea, es natural que que los humanos nos involucremos en política. Eso de que hay personas que no son políticas, eso es mentira, eso no es cierto. O sea, todos somos políticos, todos somos animales políticos. Los seres humanos somos animales políticos. Porque vivimos en sociedad y la política es una ciencia que tiene que ver con la comunicación entre las personas. ¿Qué vamos a hacer en colectivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Es un ejercicio diario la política. Entonces el problema es ese, que no se le da seguimiento a las cosas. Se hacen buenas obras en algunos casos y no se le da seguimiento. Ese es un gran problema, es una mentalidad mediocre que el hondureño debe de cambiar. Si un gobierno, aunque a mí no me guste, digamos, el partido que gobernó la vez pasada, aunque claro, en Honduras somos extremistas y vivimos en extremos. De aquí gobierna el Partido Nacional. No me voy a meter a política ahorita porque no quiero empezar una discusión sobre eso. Pero si en algún momento se elaboran medidas o se crean acciones que son buenas, que son positivas, pues hay que seguirlas, ¿no? Y mejorarlas más bien. Por eso es que se hacen evaluación de las acciones. Incluso en los trabajos, es que uno a esta palabra le tiene miedo, evaluación. Es que evaluación es retomar qué se hizo, si se hizo bien y si no, pues corregirlo. Y en todas partes ocurren las evaluaciones. Cuando ustedes trabajen, ustedes van a estar sujetos por su jefe a evaluaciones. Se les va a evaluar el desempeño profesional. Y es parte de la vida, pues, parte de la vida profesional, hacer evaluación y retroalimentación. Retroalimentación es, bueno, si vemos que las medidas o las acciones no son correctas, no son pertinentes, entonces, bueno, modifiquémosla y entonces hagamos las cosas bien ahora. Aprendamos de los errores. De las evaluaciones surgen qué se hizo bien, qué se hizo mal, y bueno, se retroalimenta y se hacen las cosas mejor. Y también dentro de estas metodologías para planificar, dice, servir de instrumentos de capacitación para los funcionarios de salud en el manejo de las emergencias y desastres. Sí creo que necesita los funcionarios en nuestro país, los que toman las decisiones a nivel de salud, deben de ser más conscientes y deben de estar muy bien informados para que puedan tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque estamos hablando de la salud de una población, que no es poca cosa. Entonces vean que comúnmente fíjense que estos mapas de riesgos para la salud y los recursos sanitarios que se tienen en una localidad, si tenemos clínicas, si tenemos centros de salud con médicos y enfermeras capacitados, si tenemos equipos, si tenemos medicina. Estos planes de contingencias son elaborados por equipos, están organizados y escritos por equipos que conforman una gama de profesionales que se supone debemos estar capacitados para entender, evaluar las amenazas que sufren las comunidades y poder atenderlas, poder encontrar soluciones. La verdad es que nosotros en la universidad vamos a la universidad para aprender a buscarle soluciones a los problemas. La verdad es que nosotros estudiamos para eso. Entonces habría que preguntarnos si en este momento estamos estudiando para aprender a solucionar problemas. O solo estamos estudiando para obtener un título nada más, tener un papel que diga que yo soy profesional en tal cosa. O sea, ¿para qué estamos estudiando? ¿Para resolver problemas o para qué? Porque si no estamos estudiando para resolver problemas, en nada estamos. La sociedad exige de la universidad, que es donde está, se supone, las personas conscientes,
con capacidad académica porque estudian la naturaleza del ser, porque estudian la naturaleza del ambiente y la problemática, oigan bien, la problemática que ocurre en nuestro país, la problemática, todos los problemas relacionados con todo, con la economía, con los desastres naturales, con la salud, etcétera, todo, y que nos van a dar soluciones, pues. O sea, realmente nosotros estamos para eso, para dar soluciones. Entonces, en esta metodología se dice, bueno, o se espera que para producir esos mapas de riesgo, para prevenir qué amenazas tienen las comunidades y las poblaciones locales o a nivel nacional, se conformen estos comités locales en donde, pues, idealmente debe de haber muchos actores, no solamente la comunidad, ¿verdad? La comunidad hay que involucrarla en todo, pero obviamente los que toman las decisiones, la entidad rectora, que es la Secretaría de Salud, quien toma las decisiones en esa organización, organismos de seguridad social, bomberos, Cruz Roja, ONGs, incluso empresas privadas, empresas estatales, servicios sanitarios militares, etcétera. O sea, debe de estar incluido todo el mundo ahí. Esto ya no nos vamos a meter, esa estructura interna, esto no me interesa, pero fíjense que dentro de las funciones de esos comités de salud, dice que afrontar una situación de emergencia o desastre, el comité local de salud debe realizar las acciones en el antes, el durante y el después. Vea que es lógico. Es lógico que para que podamos estar preparados para cualquier evento negativo, nocivo, al bienestar de la población, a la salud de la población, tenemos que efectuar acciones antes de que ocurran las cosas, durante el evento y después. Eso es lógico. Antes de cualquier desastre, por ejemplo, analizar la experiencia de situaciones anteriores. ¿Qué pasó con el Mitch? Todo lo que ocurrió en el Mitch fue terrible. O sea, realmente nos ha servido para mejorar la respuesta ante esas emergencias que pueden ocurrir por desastres naturales. En este caso, pues, estamos preparados, hemos hecho correcciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? En nuestro país lo que ha pasado es que, lastimosamente, ha habido una cúpula de personas en dos partidos políticos que se han dedicado a robar. Así de sencillo, se han dedicado a saquear el Estado y no han hecho absolutamente nada en el sistema de salud. El sistema de salud en Honduras no ha mejorado. O sea, va para atrás más bien. Y para muestra un botón, lo que ocurre ahorita con esta pandemia. O sea, se puede notar. Yo ni siquiera me voy a poner a hablar de las pruebas sobradas que hay de la negligencia a nivel del Estado con relación a la salud. O sea, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Entonces, lastimosamente, nosotros hemos ido para atrás, hemos retrocedido. Entonces, ¿por qué les importa o por qué les debería de importar a ustedes esto? Bueno, porque ustedes van a trabajar en este sistema de salud, se van a ganar la vida en esto. Entonces, o sea, hay que identificar y hay que estar claro de cuál es la situación que vivimos en este país. Nosotros a nivel de planificación de desastres, a nivel de planificación de eventos en salud, no estamos preparados, ya lo vimos. ¿Pero por qué? Porque se han descuidado las medidas. Los documentos están escritos, aquí están documentos valiosos, muy buenos, muy bien elaborados, planificaciones muy buenas, excelentes, en caso de desastres, por ejemplo. Sí, hay documentos, hay gente preparada en este país para hacerlo. Ustedes podrían estudiar después, esto solo es una idea, ¿verdad? No es que así tiene que ser, pero dentro de la gama de especializaciones que ustedes pueden optar como enfermeros, enfermeras, está especializarse, por ejemplo, en eventos de desastres, por ejemplo, o especializarse en administración de desastres, o especializarse en todo lo que tiene que ver con la epidemiología de desastres, o cualquier otra cosa que se le ocurra. En realidad tienen una amplia gama de posibilidades que pueden optar desde la parte administrativa hasta la parte de investigación incluso. O sea, investigación en eventos de salud. O sea, ¿por qué no? Pueden hacerlo. Bien. Entonces, también, previo a elaborar esos mapas, deben analizar experiencias, situaciones anteriores que pueden afectarnos, identificar amenazas y riesgos existentes en el nivel que corresponde a través de un diagnóstico participativo, amenazas y riesgos existentes en el nivel que corresponda. O sea, si
Usted quiere elaborar un mapa de riesgos en relación a los eventos sanitarios de una localidad, de una aldea, lo puede hacer. De un caserío, lo puede hacer. De un municipio entero, lo puede hacer. De un departamento entero, lo puede hacer. A eso se refiere esto. Elaborar el mapa sanitario de riesgo y recursos ubicando las zonas de riesgo. Claro, cuando se hace un mapa, recuerda que un mapa es una representación gráfica, ¿verdad? Es una representación gráfica del terreno y de las características del terreno. Que hay deslizamientos en tal zona de Tegucigalpa porque hay debajo del suelo fallas geológicas. Bueno, hay que identificar entonces en gráfico en qué parte, en qué región, en qué zona existen esas posibilidades, esos riesgos, por ejemplo, como les acabo de decir, fallas geológicas. Fíjense que en Honduras, aquí en Tegucigalpa, aquí en el centro de Tegucigalpa y Comayagüela, realmente la ciudad ha ido creciendo de forma tremenda hacia las orillas, pero ha ido creciendo bastante hacia el lado del sur, que es la carretera del sur. En esa carretera del sur, hacia el sur, kilómetro 16, allá por Cerro Diula, etcétera, para allá, de esa zona para allá no hay fallas geológicas. O sea que ahí no hay posibilidades, por lo menos a mediano o largo plazo, o a mediano plazo, de que la carretera se vaya a abrir o vaya a haber un deslizamiento. No, porque no hay fallas geológicas. Todas las fallas geológicas están concentradas más para este lado de nosotros, donde estamos aquí en Tegucigalpa, Comayagüela. Y en Honduras hay muchísimas fallas geológicas. Hay un mapa de fallas geológicas en Honduras. Solo para poner un ejemplo en perspectiva. Rutas de evacuación, lugares de albergues. No hace falta albergues aquí en caso de emergencias. Identificar recursos humanos, qué personas están capacitadas para ayudar en ese tipo de situaciones, materiales, técnicas, recursos financieros con que se cuenta para eliminar, reducir, afrontar una situación de emergencia, elaborar análisis de vulnerabilidad en función de la amenaza a que estos están expuestos, formar voluntarios para las tareas de primeros auxilios y atención primaria. Durante el MICH se dio mucho el voluntariado, y fue muy bueno porque la gente, pues, estaba presta a ayudar, a auxiliar a aquellos que tenían problemas debido a que, por ejemplo, su casa se le inundó o se le llenó de tierra por un aludo, deslizamiento de tierra. Y así se fue limpiando la ciudad. En realidad fue trabajo de mucho voluntariado. Esto es importante, miren. Formar voluntarios para las tareas de primeros auxilios y atención primaria en salud, saneamiento, control de vectores, basuras, etcétera. Es que hay que ponerle cuidado en las emergencias a esto. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos en un evento de pandemia mundial, en Honduras se ha descuidado el tema del dengue. El tema del dengue es anual, ¿verdad? Es decir, estamos con problemas endémicos con dengue en Honduras desde los años 70, desde finales de los 70, principios de los 80. Hasta el día de hoy, emergencias con dengue, epidemias de dengue no se han detenido. La epidemia de dengue que comenzó en 2019 no ha terminado, sigue hoy. ¿Por qué sigue? Bueno, porque no se ha controlado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que controlar? El vector. El vector. Y esta es una gran debilidad que tiene Honduras, el sistema de salud de Honduras. El control de vectores. No se hace absolutamente nada por el control de vectores. Los vectores, que comúnmente son insectos, por lo menos de muchas arbovirosis, muchas infecciones, comúnmente son insectos, comúnmente, no solamente hay vectores insectos, hay otros organismos que también pueden ser vectores, incluso no seres vivos, ¿verdad? Que pueden ser vectores. El mismo suelo puede ser un vector. El asunto es que se ha descuidado mucho esto del control de vectores. También se ha descuidado mucho la asistencia del Estado en relación al manejo y disposición de la basura. O sea, el solamente tener un botadero donde se va a botar toda la basura que genera la gente en las casas, eso no es suficiente, eso es un foco de enfermedades, más bien, es un foco de epidemias. Y la gente que está en mayor riesgo es la que está ahí cercana a esos lugares de botaderos de basura. Pero al final termina siendo un problema de salud pública, ¿verdad? Termina siendo un problema terrible de salud pública. Hacer conciencia en la población de las amenazas a través de que esté expuesta, a través de campañas de sensibilización, educación, prevención de desastres.
hace falta mucho hacer conciencia en la población y que la población responda de manera positiva a esa advertencia. Porque hay que entender también que hay muchos problemas socioeconómicos que están relacionados con esto. A veces las personas no responden ante las sugerencias que se le dan para evitar la propagación de un virus, por ejemplo, o para evitar la propagación de dengue, por ejemplo. No hace caso de que tienen que limpiar la pila con cloro y acid una vez a la semana, porque es que la gente está pensando en problemas económicos. O sea, ¿qué como? ¿Qué voy a comer? ¿Qué van a comer mis hijos hoy? Mañana. Yo no tengo trabajo o me quitaron el trabajo, etcétera. Son problemas socioeconómicos terribles. O sea, los problemas de salud tienen mucho que ver con la pobreza. Y eso ya lo vieron ustedes, ya lo leyeron en algún documento anterior. La pobreza es un condicionante terrible, un condicionante terrible para la salud de una población. Salud pobre, una salud pobre, una población pobre, perdón, es una población enferma, seguro. Y nosotros aquí pues tenemos ese gran problema socioeconómico, que no hay trabajo, no hay centros asistenciales en salud bien equipados, con suficientes enfermeros, con suficientes enfermeras, con medicamentos, no los hay. Entonces, por eso la salud de nosotros es precaria. Y bueno, muchos objetivos más importantes, pero siempre el punto es que en este tipo de trabajos, en este tipo de planificación, en este tipo de mapas, se van a identificar tres cosas básicas. Uno, ¿qué amenazas hay? ¿Qué amenazas a la salud hay en esa zona? Recuerda que es un mapa, es un croquis. Se lo voy a mostrar más acá. Esto es un ejemplo de un croquis, un croquis que a mi gusto no está muy bien elaborado, pero bueno, es solamente un ejemplo. Debe estar mejor elaborado un mapa de riesgos sanitarios y recursos sanitarios. Es que el nombre lo dice, mapa de riesgos y recursos sanitarios. ¿Qué riesgos tiene esa comunidad en relación a la salud y qué recursos sanitarios hay disponibles en esa ciudad o en esa localidad o en ese municipio cuando ocurre un evento como este? Entonces, vean, esto es un croquis, es un mapa en donde se muestra una representación gráfica de esa localidad o de esa comunidad o de ese municipio, etcétera. Y aquí se identifica, claro, con una cierta simbología. Aquí se sugiere una simbología, ya se la voy a mostrar, donde hay cada cosa. Por aquí pasa un río, entonces se identifica el río. Esta zona es una zona de inundación debido a las lluvias, se identifica. Por aquí hay un hospital, por aquí hay una clínica, por aquí está el centro de salud. En caso de emergencia, si estas calles inundan, entonces se podrían utilizar estas otras. O sea, a eso se refiere un mapa de riesgos sanitarios y recursos sanitarios. Y se sigue una simbología para representar cada cosa, y eso está sugerido aquí. Esto está bien que se haga en este tipo de trabajos, está perfecto. Entonces vean que aquí en este documento se lo voy a subir para que lo tengan ahí. En algún momento quizás se puede utilizar, quizás lo puedan utilizar, quizás ustedes sean parte en algún momento de la elaboración de un tipo de estos mapas. Se les muestra para que ustedes no vayan nuevos, pues, y vean que en realidad esto tiene un origen, tiene una lógica del por qué se hace. Entonces vean que se sugieren estas metodologías para creación de mapas de emergencias en salud y recursos en salud. Se sugieren simbologías a utilizar para representar las cosas. Por ejemplo, las casas se pueden representar con un cuadrado, las iglesias de esta forma, ¿verdad? Los parques así. Esto ya es un consenso, ¿verdad? Como es una metodología que se aplica a nivel nacional, pues es un consenso que cuando se haga ese mapa de riesgos se van a utilizar estas simbologías y no otras. Un centro comunal, ¿ya? Así se representa una escuela, la policía, centros de salud, miren, con una cruz, Hondutel, esto sí creo que es muy conocido, el correo, un río, se ponen esas flechas para mostrar el flujo de agua, una montaña, un cerro, esto viene de los mapas de las hojas cartográficas que hay en el país, bosques, centro de operaciones de emergencias, municipalidad, miren, cárcel, puente de madera, tubería de agua, drenaje, etcétera, etcétera. Entonces la simbología ahí está
digamos que sugerida, y es la que se usa en ese tipo de creación. Es probable que, como les digo, en algún momento uno pueda formar un equipo multidisciplinario para poder asistir a las comunidades. Como les digo, en nuestros países es muy común que se hagan este tipo de planificaciones para asistir a las personas en las áreas rurales, que son las que tienen pues mayores problemas cuando hay este tipo de eventos, ¿verdad? Porque carecen de todos los recursos con los que se pueden contar en una ciudad. Entonces, en algún momento uno, como profesional de la salud, puede participar, puede ser invitado a participar, o puede que, como parte de su trabajo, participe en la creación de mapas de riesgos. Y es interesante el trabajo, es bonito el trabajo, y le voy a decir por qué. Porque usted tiene la oportunidad de hablar con la gente, de trabajar con la gente directamente y preguntarle qué amenazas hay aquí, qué problemática hay aquí, y establecer al final en consenso un plan de acción en caso de esas emergencias. Entonces es bonito trabajar con la gente, ir a las comunidades, por varias razones, ¿verdad? No solamente por el trabajo en contacto con la gente. La gente en las áreas rurales es más educada, es más consciente de sus necesidades como comunidad, es más hospitalaria que la gente en una ciudad. No sé, pero en las ciudades las personas estamos como estamos hacinadas de cierta manera, parece que tendemos a tener una actitud un poco más agresiva, somos más incrédulos de quien llega a nuestra casa a preguntarnos algo, porque realmente uno no sabe quiénes son esas personas. Entonces, es bonito trabajar con la gente en las comunidades en el área rural, porque el ambiente es más libre, más tranquilo, y la gente es muy amable y responde muy bien. O sea, es colaboradora la gente, es amable, es hospitalaria. Aparte de eso, usted tiene la oportunidad de conocer lugares, por ejemplo, conocer más el interior del país. O sea, no conocemos mucho nuestro país, no conocemos mucho los municipios que tenemos en Francisco Morazán, por ejemplo. ¿Sabe cuántos municipios hay en Francisco Morazán? En el departamento de Francisco Morazán. ¿Cuántos de esos municipios conoce usted? No por cuestiones de trabajo, sino ¿cuántos los conoce? O sea, conocerlo por conocerlo, por saber que el municipio de San Ignacio de Loyola está a 80 kilómetros al norte de Ucialpa, etc. O sea, conocer esas cosas, conocer el lugar, conocer qué hay en el lugar, qué recursos hay en el lugar. No conocemos. Entonces, conocemos muy poco nuestro país, conocemos muy poco a nuestra gente. Entonces, es bonito el trabajo porque, como le digo, si usted es invitado a trabajar en un evento de estos, o usted, como parte de su trabajo, hace un equipo, forma un equipo para trabajar en esto, elaborar un mapa de riesgo y amenazas en una comunidad, también le ayuda a pulir muchísimas destrezas que quizás no tenemos como profesionales. En el caso de ustedes que se están preparando para ser profesionales de la salud en el área de la enfermería, su trabajo es muy asistencial, ¿no? Es asistir a las personas que llegan a un centro asistencial, a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, asistirlos y ayudarles en el proceso de saneamiento de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo y de su mente, porque recuerde que una persona no solamente es la parte física, una persona es la parte emocional, que hay que cuidar mucho la parte emocional de un enfermo, cosa que no suelen hacer los profesionales de salud en este país y en otras partes del mundo, ¿va? No solamente en este país, pero en otras partes del mundo igual pasa. Pero hablando de nosotros, hay que cuidar las emociones de las personas. Hay que saber tratar a las personas en una condición vulnerable, porque las personas cuando llegan a un centro asistencial son vulnerables, están en una condición de vulnerabilidad. Y usted puede dañar mucho emocionalmente a una persona si no la trata con la dignidad con la que se debe tratar a una persona. Entonces, siempre como un principio importante en enfermería y en medicina en general, es que uno debe de tratar a las personas que llegan a usted como profesional para que les ayude, debe tratarlos como si fuera un familiar suyo. Claro, un familiar querido, ¿verdad? Porque si empieza a pensar en un familiar que no quiere mucho, pues
obviamente el trato no va a ser correcto. Pero me refiero a eso, ¿no? Esa cercanía que uno tiene que tener con la persona, o sea, ayudarla realmente a que se sienta bien, se sienta que está en un lugar donde va a mejorar. Pues. Hasta eso debe de pensar un profesional en salud. O sea, cómo va a tratar con los demás. Hay personas que no saben tratar mucho con los demás. Son personas muy toscas, muy agresivas. Hay que ir aprendiendo, o sea, se van aprendiendo esas cosas. Son situaciones que el trabajo le va y la profesión le va puliendo a la persona. Pero también hay que ser permeables, hay que permitir el cambio en nosotros, ¿verdad? Si no tenemos esas habilidades de comunicación con los demás, pues seamos permeables y permitamos que se vayan desarrollando en nosotros, pues, para que de esa manera, pues, seamos profesionales capacitados. Porque un profesional capacitado no solamente es aquel que domina el conocimiento de su área, sino que está capacitado para responder a eventos de emergencia, que sabe atender emergencias, que sabe tratar con la gente. O sea, a eso nos referimos. Entonces, realmente hay mucho que hacer. Como profesionales, tienen un camino muy amplio que recorrer y, bueno, hay mucha preparación que hay que seguir adquiriendo. Y como les digo, habrá que aprovechar en su momento las oportunidades que tengan para participar en eventos como estos o en actividades importantes como estas. Les voy a recomendar, les recomiendo siempre, ya que ustedes estudian salud, que cuando quieran investigar algo en Internet en relación a, a su área de conocimiento, busquen sitios oficiales como por ejemplo la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, como esta que está aquí, o la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, o que visiten páginas de universidades o de centros de investigación o bases de datos reconocidas en Internet, para que la información que usted obtenga pues sea la correcta, ¿verdad? Y hay mucho material gris en Internet que no tiene una referencia de autor y por lo tanto no hay responsabilidad con relación a lo que se escribe o a lo que se dice en ese lugar y casi siempre esa información es incorrecta. Entonces, hay que saber buscar información en Internet siempre utilizando fuentes primarias de información, como les digo, sitios oficiales de organizaciones reconocidas, para que ustedes no tengan la duda de si esa información es correcta o no es correcta. En este caso aquí yo tengo la página de la OPS, o sea, es bueno que la vayan observando, que se metan ahí, que sean curiosos, porque siempre se está actualizando esta página y siempre está hablando de los principales eventos en el área de salud a nivel mundial y local o regional en Centroamérica que está ocurriendo, y así es como usted puede estar bien enterado de lo que va ocurriendo, ¿sí? Que hay nuevas vacunas, que hay nuevos esfuerzos de vacunas, por ejemplo, en el caso de coronavirus COV2, SARS-CoV-2, este coronavirus que nos afecta en el día de hoy, cómo van los avances en la creación de las vacunas. Por ejemplo, yo me di cuenta haciendo aquí una investigación en esta página y en la página de la OMS, me di cuenta que la vacuna en Estados Unidos, por ejemplo, nos sirvió. El esfuerzo que hicieron los norteamericanos por crear la vacuna contra COVID no funcionó. Hay una persona en Boston que está gravísima por el efecto negativo que tuvo la vacuna en estado experimental. Y entonces Estados Unidos ya dijo que no va a competir con otros países en cuanto a sacar la vacuna del COVID-19, porque no les funcionó el estudio clínico. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Me di cuenta porque examiné estos sitios oficiales y ahora estoy enterado que los gringos no tienen posibilidad de sacar la vacuna de COVID. Y quienes están, digamos, liderando ese esfuerzo para poder obtener una vacuna es Rusia, y aquí más localmente es Cuba. Cuba ya tiene la vacuna, solo que la está probando en su población primero, como es correcto. Está vacunando a su población y está haciendo pruebas en su población para luego, pues, poder distribuirla al mundo. Entonces, es lo correcto. Entonces, de eso me di cuenta porque busco información oficial en los sitios oficiales. Hagan ustedes, acostúmbrense así. No se vayan solamente a Wikipedia
No hagan eso. O sea, busquen los sitios oficiales, busquen la fuente primaria de información. Bueno, entonces, por el momento estamos terminando. Lo único que quería recordarles es que como hay actividades sin puntaje, ¿verdad? De acuerdo al calendario, hay actividades sin puntaje. Y el día de hoy, yo más tarde les voy a subir ahí una actividad que ustedes la pueden realizar simplemente por ejercicio, ¿no? Como un ejercicio. No tienen puntos. Se la voy a subir más tarde en la noche para que usted ya en estos días la pueda hacer y simplemente sea un ejercicio para usted, nada más. O sea, no tiene puntos. Bien, entonces terminamos el día de hoy, seguimos mañana. Mañana seguimos con un resumen, digamos, de algunas cosas importantes que necesitamos atender sobre esta temática y prácticamente la otra semana solo sería la semana para terminar la evaluación de la segunda unidad. Les recuerdo que el cuestionario ahí está disponible para que usted lo vaya contestando. Se cierra el viernes, viernes 23, así que tiene tiempo todavía para poder trabajarlo. O sea, vi que solo habían 23 personas que habían entrado a hacerlo, o sea, hay como 50 y pico matriculados, así que todavía hay tiempo hasta el viernes 23 de esta semana para que usted termine ese cuestionario. Bueno, de momento terminamos ahí. Quien tenga más clases se puede retirar sin problema. Y bueno, estamos pendientes con el calendario, con las actividades del calendario. Y mañana clases, normal. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. De nada, feliz tarde. De nada, feliz tarde.